Buenas noches, damas y caballeros. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, me es grato darles a todos y todas la bienvenida a nuestras instalaciones. Esta noche nos hemos juntado para poder presenciar la presentación del libro La vida política del meme. Para ello contamos en nuestro panel con los siguientes invitados, a quienes voy a ir invitando paulatinamente para que puedan hacer los comentarios sobre este libro y la presentación. En primera instancia, las palabras de bienvenida a nombre de la universidad, a cargo del director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el profesor Rafael Loaiza Bueno. Muchísimas gracias, Fernando. La bienvenida a todos los que están acá presentes. Quiero saludar en particular a Tere, a Marcelo, a Guadalupe, a Armando, que nos honran con su visita. Saludar al director del SECRAC, José Luis Aguirre. Estaba Gustavo Fernández, nuestro nuevo director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Católica. Queridos estudiantes, es realmente un honor participar en la difusión de este libro, este tremendo libro que acaba de salir, pero ya ha generado muchísimo debate, muchísima discusión, muchísima polémica, y es importante vincular a la universidad, pero particularmente a los programas de comunicación social, en la discusión de la emergencia de estas nuevas plataformas y formas de comunicación política o social que están irrumpiendo en nuestra modernidad boliviana. Es interesantísimo el contenido del libro, pero particularmente la discusión respecto a estas nuevas herramientas que están generando distintos, nuevos, novedosos climas de opinión que están afectando nuestra vida social. Así que es un honor tenerlos acá, Tere, Marcelo, Armando, que nos va a hacer la presentación del libro, y invitarlos a todos ustedes no solamente a que atiendan la presentación, sino que compren el libro, porque es un libro importante en los tiempos que corren para entender las nuevas dinámicas de la comunicación y la construcción de la opinión pública. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Universidad Católica. Como universidad, constituye un grato placer el poder contar con un personaje de la talla del analista político Armando Ortuño. Es por eso que nos place mucho invitarlo esta noche para que sea quien abra la tanda o la ronda de comentarios respecto de este libro, La vida política del meme, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes por la oportunidad de poder conversar y compartir algunas ideas que me está dando. Quiero agradecer la invitación de Marité, con la que siempre hemos compartido reflexiones, análisis en los últimos años. Siempre es apasionante conversar con ella de la vida política boliviana. Agradecer también al coautor del libro, que ahora voy a hacer una primera reseña, y agradecer a Rafael, también que nos conocemos de otras vidas, por la invitación acá en la universidad, que realmente es un honor poder conversar con ustedes. Entonces, creo que quiero empezar, por supuesto, agradeciendo la posibilidad de poder conversar, como decía Rafael, de esta problemática que yo creo que cada vez más está transformando nuestras vidas, pero también la vida política del mundo y del país, y también de tratar de contribuir con algunas reflexiones acerca de este tema que creo que está fantásticamente tratado en la investigación de María Teresa y de Marcelo Guardia. Para mí ha sido realmente una lectura muy estimulante el texto, por varias razones. En primer lugar, porque creo que es un texto en el que se combina de manera muy inteligente sólidas referencias teóricas sobre la reflexión de cómo están las redes sociales y el internet cambiando nuestra vida política, nuestros comportamientos, nuestras percepciones, y la formación de la opinión pública,
pero no solamente dándonos referencias teóricas, sino realizando una exploración empírica que me parece inédita de cómo está realmente funcionando estos nuevos espacios políticos y de formación de opinión pública ya en la realidad, ¿no es cierto? Es decir, esta conjunción de elementos teóricos, problematizaciones teóricas y base empírica, creo que es un gran logro en el texto y que yo lo agradezco mucho. Yo siempre soy muy empírico en mis trabajos, así que me gusta mucho cuando los autores se animan a hacer este trabajo que a veces es el más complicado, ¿no? A medida que nuestra vida digital se va expandiendo y complejizando, al punto que muchos de nosotros ya no podemos concebir nuestras actividades cotidianas sin alguna intervención de los artefactos digitales, la naturaleza y las dinámicas psicosociales que desencadenan siguen siendo escasamente investigadas con rigurosidad y de manera sistemática. Si me da la impresión de que toda esta movida del internet y las redes sociales nos ha agarrado un poco en curva, ¿no es cierto?, a todos, a los investigadores, y al mismo tiempo que se expande en todos los intersticios de nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo sigue siendo una cosa medio misteriosa, ¿no?, llena de prejuicios, llena de ideas preconcebidas, y creo que en ese sentido es muy aleccionante que podamos tener una exploración que un poco nos vaya despejando esas nubes de ignorancia, de malentendidos, que a veces cubren, digamos, esta problemática del impacto de las redes sociales en la política. En ese sentido, digamos, si uno ve, digamos, la literatura sobre este tema, es bastante más avanzada e importante cada vez más fuera del país, pero en el caso de Bolivia yo diría que todavía es muy precaria. De hecho, el estudio que han trabajado nuestros dos autores me parece que es uno de los primeros que toca abiertamente y de una manera empírica este tema de la relación redes sociales política. Hay estudios que han trabajado más bien comportamientos de los internautas, etc. Hay otros que han trabajado directamente desde aspectos más teóricos del tema de la irrupción de las redes sociales en la creación de nuevos espacios de opinión pública, pero hay muy pocos que hayan trabajado un caso específico y se hayan metido a diseccionar y a entender lo que está pasando ahí adentro. En ese sentido es por lo tanto un texto a mí me parece imprescindible porque nos abre un montón de temas y nos abre un montón de pistas también de investigación, algunas de ellas a las que me voy a referir más adelante. Entonces, como les decía, uno de los primeros, y quiero cerrar un poco esta primera parte de eso, me parece uno de los primeros méritos del libro es justamente tratar de conjuncionar un sólido trabajo en términos teóricos junto con la aplicación de métodos de investigación empírica de naturaleza cualitativa para poder comprobar ciertas hipótesis sobre esta relación entre redes sociales y política. Me ha parecido muy interesante, por ejemplo, estos trabajos casi etnográficos que han hecho para poder sacar algunas conclusiones con internautas en grupos de discusión. Creo que son novedosos, nos abren muchas pistas para ustedes que son estudiantes de las metodologías que podemos utilizar para analizar estos fenómenos, y realmente es muy interesante que estemos trabajando en ese sentido. Y esta articulación entre empiria y teoría, además creo que les ha permitido a los autores ser también un poco atrevidos al plantear hipótesis fuertes interpretativas sobre estas implicaciones del uso de las redes sociales en la política, que me voy a referir más adelante ya en la parte más de fondo de mi análisis. Otro aspecto que me ha parecido a mí muy refrescante de esta investigación tiene que ver también con su decisión de entender la irrupción de estas nuevas tecnologías de comunicación como un producto social. Es decir, a veces todos nuestros enfoques cuando hablamos del internet, de las redes sociales, suelen quedarse en simplificaciones tecnocéntricas, ¿no es cierto?, donde la tecnología cambia todo o produce cosas buenas o cosas malas, pero que la entienden como desligada de la vida social, ¿no es cierto?
Y yo creo que uno de los aspectos más importantes de esta investigación es llamarnos la atención de que todas estas tecnologías son procesadas, reprocesadas dentro de la vida social, ¿no es cierto? Y ese creo que es un enfoque que me parece que es básico para poder hacer futuras investigaciones sobre el Facebook, sobre el Internet o sobre las redes sociales. Las tecnologías modifican nuestra vida social, por supuesto, pero igualmente, como lo muestra en el texto que estoy comentando, también nosotros al utilizarlas, también vamos modelando y remodelando esas tecnologías. Y a veces incluso subvirtiéndolas de sus objetivos iniciales. Entonces, es el proceso, y creo que lo repiten mucho en el texto, de cómo la irrupción de estas nuevas tecnologías genera procesos interactivos con los usuarios y por lo tanto genera vida social, ¿no es cierto? Creo que es realmente una idea fantástica para poder encarar estos temas. Obviamente, esta interacción entre vida social y tecnología también está llena de tensiones y paradojas, como los muestran en el texto. Voy a desarrollar un poco esto más adelante. Entonces, en resumen, desde un punto de vista más bien metodológico y de aproximación a la temática, me parece que el texto donde nos analiza la experiencia facebookera en torno a la controversia sobre el 21F, por lo menos a mí me parece un texto novedoso, interesante y también en ciertos sentidos arriesgado. Y solo por eso vale la pena leerlo y los invito a trabajarlo, ¿no es cierto? Dicho esto, quisiera problematizar y empezar un diálogo con los autores en torno a algunas conclusiones y orientaciones de la investigación, porque creo que también el debate, lo interesante de estos mecanismos es que debatamos las ideas que están presentes en el texto. En primer lugar, creo que yo comparto y tengo una total coincidencia en una de las primeras grandes conclusiones de la investigación, que nos dice que las redes sociales están modificando sustancialmente y de manera estructural la manera de hacer política. Es decir, la red social ya no es un elemento marginal de la vida política, ni siquiera en Bolivia, con nuestras limitaciones de acceso, de cobertura del Internet, y son más bien elementos cada vez más centrales y cruciales para entender los fenómenos sociopolíticos que van moldeando nuestra vida. Es decir, creo que esa conclusión de la centralidad de estos instrumentos creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en cierta medida, buena parte de los enfoques investigativos los consideran como elementos más bien marginales o excepcionales. En cambio, creo que la investigación, al decirnos, miren señores, esto nos está cambiando estructuralmente la manera de hacer política, creo que es un mensaje potente, no solo para la investigación, sino también para los que quieren hacer política, ¿no es cierto? Y nos lo jerarquiza en cierto sentido este tema. Entonces, en ese sentido, creo que coincido yo con esa gran conclusión, una conclusión además en el sentido que no hay vuelta atrás. La irrupción de las redes sociales y los fenómenos que vienen con ella nos van a acompañar para adelante, se van a complejizar aún más y van a ser cada día elementos cruciales para entender la vida política. De igual manera, creo que tampoco hay mucha discusión, o por lo menos me parece muy potente la conclusión del libro, en el sentido de la notable dificultad que tienen los actores políticos institucionales clásicos, los partidos, el gobierno, para entender y sobre todo adecuarse a este nuevo espacio de formación de opinión pública y de acción política. Sí, el libro relata muy bien estos intentos un poco desordenados, medio ingenuos incluso, del gobierno, de los partidos, para tratar de engancharse a estas dinámicas sociales sin entenderlas finalmente totalmente, ¿no es cierto? Esa lógica reactiva frente a estos nuevos instrumentos en parte también explica por qué esta transformación de la vida política no está pudiendo, los actores políticos tradicionales no están pudiendo engancharse y por lo tanto van generando una especie de vacío también en ese nivel. Entonces, este factor, por lo tanto, es un factor largamente disruptivo, pero también poco comprendido y escasamente gestionable desde las instituciones formales, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos obliga a repensar nuestras maneras de hacer política si deseamos ser efectivos en la misma. Creo que en ese sentido estamos relativamente de acuerdo en las conclusiones del texto. Ahora, donde ya podemos problematizar algunos temas es, el texto a ratos
se sitúa a medio camino entre las lecturas optimistas y pesimistas sobre el impacto en la política de las redes sociales y del Internet, ¿cierto? Describe muy bien, de hecho, en la base, en el marco teórico, ciertas corrientes de pensamiento que piensan estos fenómenos como una suerte de nueva utopía democratizante versus, digamos, otras visiones que más bien lo perciben como un vector que nos lleva más bien a ciertas distopías políticas, ¿no es cierto? Si en la revisión teórica que ellos realizan nos dice, bueno, hay una visión utópica finalmente sobre las redes y la política, estas redes que potencian al ciudadano, que nos llevan hacia una mayor democracia, incluso hacia una mayor emancipación, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos amplían los horizontes. Pero también ustedes mencionan ciertas también reflexiones que son cada vez más frecuentes sobre cómo estas redes también pueden llevarnos a ciertas distopías democráticas, ¿no? Autoritarismo, polarización, dificultad del diálogo con el otro, ¿no es cierto?, a partir de las propias dinámicas en las redes. A mí me da la impresión, es decir, un poco esa tensión entre ver las redes sociales como espacios casi naturalmente democráticos, pluralistas, horizontales y motivadores de la inteligencia colectiva, una visión optimista, digamos, versus verlos también como espacios donde está la manipulación, está la polarización negadora del diálogo, está la radicalización. Y creo que hay ejemplos de ambas lógicas, ¿no es cierto? Yo sospecho que ambas lógicas coexisten en las redes, no es que son una o lo otro, ambas cosas están en las redes. De hecho, el libro me ratifica esa sospecha, ¿no es cierto? Sin embargo, me da la impresión que los autores tienden a ser mucho más optimistas, se acercan más a la hipótesis optimista de que las redes son unos espacios más bien de democratización e incluso de emancipación. En este punto yo soy un poco más prudente, si no escéptico, por las siguientes razones, y creo que son problematizaciones que quisiera aportar al debate. En primer lugar, está la cuestión de la desigualdad, y me explico. Ciertamente las redes potencian, nos dan capacidades para poder comunicarnos, interactuar, articularnos, conformar movilizaciones, ciertamente nos dan ese potencial, que es un potencial, por supuesto, democratizador. Pero me da la impresión a ratos que el instrumento y su lógica no son suficientes para lograrlo. Es decir, se precisan ciertas capacidades en los usuarios y en los involucrados en las redes. Es decir, y ahí volvemos a la vieja discusión entre oportunidad y capacidad, ¿no es cierto? Las redes nos dan oportunidades para participar, para democratizar el debate. Pero para que esas oportunidades se plasmen, los usuarios y los actores tienen que tener ciertas capacidades. Y las capacidades están muy marcadas por las desigualdades. Las desigualdades en el uso, las desigualdades en el acceso a estos medios, ¿no es cierto? Y entonces hay una sociología, por ejemplo, en el caso de los usuarios del Facebook, que no es neutral a los contenidos y a los impactos que puede tener este instrumento. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? En un país donde todavía, según las estadísticas, el 50% de la gente no tiene ningún acceso a Internet, estamos hablando de que el otro 50% que sí tiene acceso tiene una sociología particular, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y esa sociología todavía tiene desigualdades dentro de ese grupo, es decir, está la gente que tiene acceso, por ejemplo, 24 horas al día, muchos de nosotros. Yo me levanto en la mañana, veo mi vaina, al mediodía, cada 15 minutos estoy revisando mi WhatsApp, y estoy viendo mi Facebook, y estoy viendo mi mail, frente a una persona que también tiene acceso a eso, pero vive con el prepago, con la tarjetita, con sus megas, ¿no es cierto? Y que en el mejor de los casos los megas le permiten un acceso limitado al Internet. Es decir, ¿qué quiero decir? Ciertamente la utopía horizontal y democratizadora de las redes está ahí, pero es una utopía que está cruzada por la realidad de las desigualdades. Las desigualdades con los que están por fuera de la red, pero las desigualdades también entre los que están dentro de la red. Y me parece que esas desigualdades no son neutrales a los contenidos que llevan las redes, a las orientaciones que transmiten,
y por tanto su impacto en la política está tremendamente mediado también por esas desigualdades. ¿Ok? Entonces ese es un primer elemento que me parece importante para problematizar en esta discusión sobre las redes y la política. Un segundo elemento también muy interesante es que la naturaleza misma de estos instrumentos que escapa al control de los usuarios también debe ser correctamente comprendida. ¿Por qué? Porque la naturaleza de estos instrumentos también puede generar comportamientos e incentivos adversos a la utopía habermasiana deliberativa que parece que es la que más atrae a los autores, ¿no es cierto? ¿Por qué digo eso, no? Porque el Facebook, el Twitter y todo esto también, detrás de todos estos artefactos existen modelos de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio de Facebook? Es monetizar nuestra atención. Si monetiza nuestra satisfacción y por lo tanto genera una serie de artefactos, en este caso por ejemplo los algoritmos, que están diseñados básicamente para complacernos, ¿sí? Para jerarquizarnos los contenidos en función de optimizar nuestro placer. ¿Por qué quieren optimizar nuestro placer? Para que nos quedemos más tiempo. ¿Por qué quieren que nos quedemos más tiempo? Porque así venden más publicidad. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo de negocios. Es decir, Facebook, Twitter no es un bien a la humanidad, ¿no? Ellos no están haciendo un legado para la democracia, ¿no? Ellos están haciendo negocios. Y el negocio de ellos es monetizar nuestra atención, monetizar nuestra satisfacción. ¿Por qué esto es importante para nuestra discusión sobre la política? Porque efectivamente el diseño de estos medios con los algoritmos lo que genera es jerarquización de informaciones, jerarquización de conocimiento que nos encierra en cierto sentido en elementos que nos complacen. Sí, elementos disruptivos, elementos que van a contracorriente de nuestros prejuicios, por ejemplo, probablemente no son jerarquizados porque nos pueden molestar, por lo tanto a Facebook no le interesa molestar. ¿Por qué digo esto es importante por la política? Porque ahí aparece el riesgo de que en vez de que sea por tanto un instrumento que nos permite el diálogo, el conocimiento del otro, pueden ser también instrumentos que lo que hacen es básicamente reforzar nuestros prejuicios, reforzar nuestras ideas preconcebidas y por lo tanto pueden incluso ser elementos antidemocráticos. ¿No es cierto? Exacerbando la polarización, exacerbando las diferencias, encerrándonos en burbujas desde las que no vemos a los otros ni quisiéramos entenderlos. Entonces, y esto no es una conspiración, ese es mi punto. No hay una conspiración detrás de esto, es el modelo de negocios, básicamente. Entonces, mi conclusión es que sí, es cierto, las redes nos permiten esa posibilidad del diálogo horizontal, de la construcción colectiva de ideas, pero cuidado, también tenemos estas mediaciones, estos algoritmos, estos modelos de negocios que introducen distorsiones dentro de ese modelo ideal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, también tienen efectos en su capacidad democratizadora, ¿no es cierto? Hay estudios sobre esto muy interesantes. Y finalmente el tercer elemento que quisiera problematizar es justamente el tema de la centralidad de las redes sociales. Los autores anotan muy bien que las redes sociales asumen una centralidad, una importancia cada vez más grande en la vida política. Pero yo un poco a partir de eso planteo lo siguiente: en la medida que las redes sociales se colocan en el centro de la política, necesariamente para entenderlas en su desempeño y en su dinámica, tenemos que entenderlas conectadas con otros espacios donde también se hace la política y se forma la opinión pública. Es decir, yo creo que más bien lo que estamos viendo es que hoy en día la vida política digital ya conforma parte de un ecosistema mucho más amplio de vidas políticas, ¿no es cierto? Donde tú tienes la política institucionalizada, la política electoral, los medios masivos, las interacciones de las élites. Es decir, ¿qué les estoy diciendo? No es que un nuevo mundo aparece y reemplaza al otro, simple y llanamente se complejiza, ¿no es cierto?
La dinámica política es una dinámica donde sigue existiendo la conspiración, sigue existiendo la negociación de las élites, sigue existiendo la política electoral, sigue existiendo la política institucionalizada, pero también las redes sociales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, muchos de los fenómenos de las redes sociales vamos a entenderlos totalmente, no tanto en sí mismos, sino en su interacción con otros espacios de la política. Por ejemplo, y leyendo el texto es muy interesante eso, ¿no es cierto? Claro, los memes generan corrientes de opinión pública muy interesantes, pero también sabemos que muchos de esos elementos se replican y se vuelven poderosos en la medida que los medios masivos los retoman. Sí, no son en sí mismos el potencial de muchos de estos memes no es solo por sí mismos o por su circulación en las redes, sino porque en cierto momento pueden ser captados, por ejemplo, por un canal de televisión, por un medio de prensa, que los replica, los multiplica, y hay mucha gente que probablemente nunca ha visto el meme en la red, pero se entera del contenido del meme a partir de su vinculación con las redes masivas, ¿no es cierto? Entonces, esa interacción es muy interesante. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo no se da? ¿Por qué se da? Creo que son preguntas muy interesantes para hacer. Otro ejemplo de esa interacción, ¿no es cierto? Los autores dicen, bueno, sí, los memes construyen una inteligencia colectiva, construyen corrientes de opinión política, pero la pregunta es, incluso pueden generar movilización, pero la pregunta es, ¿son capaces a partir de la generación de la movilización de generar otros mecanismos de acción política más complejos? ¿Se puede pasar del meme a la calle y luego al movimiento político y del movimiento político a una elección? ¿No? Es decir, puede que, y hay unos estudios muy interesantes que estuve viendo hace un tiempo, por ejemplo, puede esto generar muchas frustraciones. Por ejemplo, las redes sociales parecen muy potentes para movilizar a la gente en torno a una idea, esta idea del sujeto fragmentado del texto, pero parecen mucho menos eficientes para construir, por ejemplo, movimientos políticos durables, que, por ejemplo, pretendan llegar al poder, ¿no? Porque para llegar al poder uno tiene que hacer política institucionalizada, tiene que estructurarse. ¿Y hasta qué punto estos instrumentos son por sí mismos capaces de dar esos pasos en la acción política? Y finalmente, en términos de performance, de desempeño político, por supuesto, estos instrumentos generan corrientes de opinión, pero son corrientes de opinión que coexisten con otras corrientes de opinión en otros espacios de la vida pública. Y en esto quiero contarles un poco, para cerrar, una anécdota muy interesante de una investigadora turca que justamente trabaja estos temas de redes sociales y hizo un texto fantástico donde ella hablaba de la política del Twitter y la política del café. Y les explico, ¿no? Ella fue una activista de este movimiento turco contra Erdogan, que se movilizaba en torno al Twitter en una plaza en Estambul y que hackearon, en cierto sentido, al gobierno de Erdogan, ¿no? Con ideas de democracia, pluralismo, etc., ¿no? Y que funcionó durante casi 3 o 4 meses y se sostuvo con una enorme movilización digital, ¿no es cierto? Y bueno, ella decía 3 años después su frustración frente a la dificultad de ese movimiento después de producir resultados en términos de, digamos, incluso de la caída de Erdogan. Es decir, después de todo ese movimiento, Erdogan ganó dos elecciones y sigue ahí, ¿no es cierto? Entonces ella reflexionaba y decía, bueno, lo que no entendimos, dijo, es cierto, está el potencial de las redes para movilizarnos, pero también ellos tienen el potencial de la política del café, que era lo siguiente: el partido de Erdogan es un partido que tiene una fuerte implantación rural en los pueblos pequeños, y entonces decía, no, claro, nosotros tenemos el Twitter, pero ellos tienen políticos que van a tomar el café con la gente en las plazas. Y entonces, claro, en el balance político, nuestra fuerza democratizadora versus la política del café también sigue pesando. El territorio sigue importando. El voto de los que no están en las redes sigue siendo crucial. Entonces, ella decía, ¿cómo podemos nosotros pensar justamente en la interconexión? Y decía, ese es el gran desafío, ¿no es cierto? Las redes nos dan un instrumento, pero tenemos que entender también sus límites
para pensar en sus desempeños políticos, ¿no? Entonces, me parece que el desafío justamente es, sí, las redes son muy centrales para la política, ok, lo firmamos, pero al ser centrales para la política, resulta ineludible pensarlas conectadas con estos otros espacios y entender esas dinámicas. Y yo creo que ahí tenemos una enorme agenda de investigación para adelante, para explorar esas interacciones. En el texto vemos muchos ejemplos de esas interacciones, indicios de estas complejidades, de estas tensiones, y creo que eso es lo más apasionante de los temas que han colocado, y yo creo que cierro diciendo que les animo a leer el texto. Como habrán podido ver, me ha despertado muchas ideas, me ha despertado muchas problematizaciones muy interesantes, y me parece que es un buen pie para empezar una lectura renovada de cómo la política se está transformando en el mundo y Bolivia. Gracias. A continuación, me voy a permitir invitar a hacer el comentario sobre el libro a la profesora Ana Guadalupe Pérez Cajiles. Bien, muy buenas noches a todos los asistentes, profesor Loaiza, los autores, Marcelo, Marité, al comentarista Armando Ortuño, al profesor José Luis Aguirre, a nuestro nuevo director del Instituto de Relaciones Internacionales, Toto Fernández, y a todos los estudiantes e investigadores que se han interesado por asistir a la presentación de este texto que titula La vida política y los memes. Bueno, yo creo que voy a ser más breve que el comentarista que me ha antecedido, quizás porque me voy a focalizar solamente en una sola idea en relación al texto. Y esta idea, si bien recoge algunos de los planteamientos que ya presentó Armando, creo que es para mí uno de los debates fundamentales que se plantea en el documento. ¿Apocalípticos o integrados? Fue la pregunta que Humberto Eco se planteó en 1964 sobre las polarizadas perspectivas en relación a la cultura producida por los medios de comunicación masivos que habían cobrado un relevante protagonismo en la segunda mitad del siglo XX. Los primeros representaban los críticos y pesimistas frente a ese proceso, y los segundos los creyentes de la posibilidad de generar un bien social a partir del mismo. A 50 años de esa publicación, pareciera que esta interrogante tan polarizada aún sigue vigente, solo que ahora está enfocada en el impacto de las redes sociales digitales. María Teresa Seada y Marcelo Guardias abren un interesante espacio en este debate a través de un análisis de un singular formato digital, los memes, con algunos matices de lo que podría haber significado en el siglo pasado. Se posicionan en un lugar próximo a los integrados. Para ejemplificar esta lectura, cabe destacar la contextualización histórica presentada, la asociación de la acción política con interacción en las redes sociales,